Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Inquebrantables el Podcast, un espacio donde las historias de lucha, visión y transformación toman voz. Hoy me siento feliz y agradecido de recibir a una persona a la cual conozco desde la infancia. Es un gran referente en la ciudad del sector inmobiliario y de construcción. Sergio Silva Parra. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, amigo Gustavo. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo te sientes al ser el primer invitado de este maravilloso proyecto? No, muy agradecido y bendecido porque pues la idea es contar la historia sin filtros. Ok, qué bueno. Sergio, hablando de ese tema, antes de comenzar la entrevista, te quería decir que la idea de este formato es nosotros poder hablar con las personas, pero que las personas nos den una respuesta, como tú mismo lo dices, sin filtros, sin máscaras, sin endulzar absolutamente nada, simplemente que nos cuenten la realidad de las cosas, que nos digan la verdad de su historia, que es lo más importante para nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces, Claro, excelente. comencemos. La idea también es que nos relajemos un poquito, que nos sintamos en confianza, precisamente para llegar a ese público que en este momento nos está observando. Sergio, dentro de la historia que tú nos has contado previamente, tú dijiste algo muy bonito que a nosotros nos quedó llamando la atención, y es que tu historia no nace de un negocio, tu historia no nace de una inmobiliaria, sino tu historia nace de un anhelo. Cuéntanos para ti qué significó eso, por favor. Sí, mira, Sergio Silva es un soñador, ¿sí? Es un soñador loco, porque es de loco hacer algo diferente, ¿sí? Estamos acostumbrados siempre a lo mismo y a lo común. Ve a estudiar, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo, ¿sí? Pero la verdad, pues, quise hacer algo distinto y al principio, lo voy a ser muy sincero, al principio siempre todo cambio es difícil, Claro. pero no es imposible. Así es. Sergio, hay algo que a nosotros igual nos llama la atención, y es que tú vienes prácticamente de cuna de empresarios, ¿ya? Pero la pregunta para ti en este momento es, ¿tú crees que es importante, a ti te sirvió o sientes como un valor agregado al haber nacido en una familia llena de empresarios? ¿Eso crees que te potenció mucho más, o tú piensas que igual cualquier persona puede lograr las cosas que tú has logrado sin necesidad de tener como ese plus como en su vida? Pues mira, el tema de haber nacido de pronto con familias o familiares que son empresarios, sí es un gran comparativo, pero no es decisivo, ¿sí? O sea, comparativo, ¿por qué? Porque puede ver de pronto, comparar lo que es una persona que pues gana un salario, que está bajo un régimen, que está bajo, ¿sí? A comparación de tíos que son empresarios, de mis papás que son empresarios, y poder ver la diferencia en el tiempo, ¿sí? En la libertad que ellos tienen para poder construir lo que han construido, ¿sí? Pero como tal, le voy a ser sincero, no es necesario nacer en un ambiente de empresarios para ser empresario. Solamente nace desde el deseo y las ganas de superarse. Personalmente, ¿qué te llamó a ti la atención de este núcleo familiar como tal, que a ti te dijera, o cuál fue esa chispa que te despertó? Porque como tú dices, no es necesario que una persona No, nazca dentro de un círculo en sí para que se vuelva parte de ese círculo, pero cuéntanos para ti qué significó esto y qué te motivó. bueno, voy a hacer un paréntesis acá porque de pronto dicen, no, pero es que como él, lógicamente le queda fácil, que es que los familiares le ayudaron, le dieron la mano y todo el tema. Le voy a ser muy sincero a las personas, ¿sí? No es que Sergio le hayan dado como tal la mano a los familiares en el sentido de que venga, te voy a dar un capital, porque, Claro. o sea, eso es lo que la mayoría de las personas piensan. No, es que yo voy a emprender cuando tengo un capital que tenga como tal esa fortaleza económica y arranco a emprender. Así no funciona. O sea, uno arranca y todo empresario ha arrancado de cero, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, pues va creciendo su parte económica, ¿sí? Pero lo más importante es usted tener las ganas, o sea, tener esa sed de hacer algo distinto y de poder servir como empresario, ¿sí? Porque en sí, lo que uno hace como empresario es servir a los demás, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues tengo primos que sus papás son empresarios y pues la verdad no,
o sea, no han seguido el mismo camino, ¿sí? O sea, que no, o sea, nacer en un mundo empresarial no te va a clasificar en que vas a ser un empresario, ¿sí? Sino es el tema de poder, como tal, tener las ganas desde, o sea, es que uno desde que nace tiene las ganas de emprender, ¿sí? Como hay personas que le facilitan las ventas, ¿sí? Claro. Pero todo se puede aprender. O sea, no es necesario que, ay, que no aprendí a vender desde pequeño, entonces soy malo, no. O sea, todos podemos cambiar ese chip que tenemos. Sergio, igual sí es muy cierto esto y ahí entramos como en un tema de confusión porque dice el sabio refrán o el dicho popular, mira de la gente que me rodeo para que sepas quién soy. No necesariamente siempre aplica esto para las personas y como tú dices, en tu familia que digamos que es de cuna de emprendedores, no necesariamente todas las personas de tu familia, no necesariamente todas las personas de tu núcleo tienen que salir a ser un emprendedor como tal. Así que yo creo que igual esto aplica para la sociedad y por eso es que creamos este formato para que las personas que tienen dudas o que digan que hay gente que le ha tocado más fácil o claro, como nacieron en tal familia o algo así, por eso es que tienen como un poco más fácil las cosas. Bueno, yo siento que con estos ejemplos tenemos la claridad de que no siempre es así. Y es muy válido lo que tú dices y es algo que igual nosotros también analizamos, que el emprendedor prácticamente se va creando desde muy joven, ¿sí? Se va creando desde niño, tiene sus primeros inicios en el tema del colegio, en el tema de sus amigos, en el tema de tener prácticamente como una visión clara. Hay algo que tú nos comentaste también, que para nosotros es importante como ahondar un poco más en el tema y es que tú mencionas que es mejor aprender del error de los demás para tú no aplicarlo. ¿Cómo piensas tú que entra en controversia estas palabras cuando todo el mundo dice, o en su mayoría siempre hemos escuchado, que de los errores se aprende? Que es mejor como que la vida nos dé duro, que la vida nos golpee para precisamente aprender. ¿Cómo tú aplicas lo que tú dices, digamos en este caso? Bueno, mira, es importante porque pues lógicamente dicen que uno de los errores aprende, ¿sí? Sí, pero esa frase está equivocada, es errónea. ¿Por qué? Porque conozco muchas personas que fracasan y nunca aprendieron nada, ¿sí? Entonces uno tiene que pegarse a una estrella, pegarse a una persona que tiene el éxito y aprender junto a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona ya llegó, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo. Si tú ahorita tuvieras tu hijo, ¿quién sería el que le gustaría que le enseñara a su hijo? ¿Una persona fracasada o una persona exitosa? No, pues obviamente el exitoso. Claro. Y eso entre menos errores cometa, yo creo que sería mejor. Exactamente, pero uno aprende del éxito, pero es del éxito real, ¿sí? O sea, del éxito de la persona que sí ya lo tiene, que ya llegó, ¿sí? Pero lógicamente hoy en día pues nos venden un poco de cosas en internet donde dice, mira, haz esto o ingresa a este curso o haz aquella cosa que vas a tener éxito, pero una persona que nunca ha tenido resultados, ¿sí? Porque es que es el mercado, o sea, y lo venden muy bonito y hacen unos videos hermosos y impresionantes. Uno dice, uy, yo quiero meterme ahí, o sea, coach, no, esa es la de la moda, no, sea coach, sí. Pero ¿de quién estaban aprendiendo? ¿Sí? Entonces yo digo que tienes que engancharte a una estrella, que la persona que ya haya tenido éxito es el que tiene que aprender a educar, y el que tiene que educar y el que tiene que capacitar. Ahí está todo, ahí está el secreto. Y eso, grábenselo. Eso es que precisamente nosotros no aprendemos, eso es como el que termina con su ex, no aprende el error, después vuelven y sigue como en ese círculo vicioso de nunca acabar, y yo creo que así es con la vida prácticamente, porque no somos capaces de identificar o de visualizar lo que la vida o el momento nos está enseñando como tal. Y sí, yo considero también lo que tú dices es súper válido, porque nosotros entre más aprendamos de los errores propios, obviamente la idea es no cometer los santos, y si podemos aprovechar de aprender del error de los demás, ¿para qué vamos a pagar el costo nosotros? Claro. Si tenemos exactamente ese ejemplo. Tú mencionas algo dentro de esto que acabas de decir, y es que tenemos como este bombardeo, como este no parar de publicidad, de propaganda, de personas aquí y allá. Efectivamente, nosotros tenemos que aprender de las personas que realmente han tenido el éxito dentro de las propias carreras, por decirlo así,
de lo que nosotros queremos, ¿sí? Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Yo no le voy a pedir indicación si yo quiero montar un negocio, no sé, ponte tú una empresa de transporte. No le voy a ir a preguntar o a pedirle la opinión a una persona que nunca en su vida ha participado del gremio o que nunca en su vida ha montado negocio como tal. Pero, ¿qué le recomiendas tú a una persona que constantemente desde su teléfono, desde su computador, desde la radio, de la televisión, está bombardeada todo el día de este tipo de publicidad, de este tipo de cosas que a la final, como tú mencionas, no es que sea tan verdadero? ¿Qué recomendación le harías tú? Bueno, la recomendación es muy sencilla, o sea, si la persona, por ejemplo, ahorita que está de moda el tema del trading, y llegan y le dicen, no, mira, es que yo voy a dictar un curso de trading y pero una persona que no es conocida, que no tiene como que esa, o sea, que usted ha escuchado de esa persona, es porque en sí el curso el producto va a ser usted, ¿sí? O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos hemos metido en este mundo de creer todo lo que vemos, ¿sí? Y eso es, o sea, sale noticia falsa y no la creemos. Pero no, pero es un inconsciente que hay colectivo, o sea, no es una sola persona, sino que es que todos, pero ¿por qué? Porque todos queremos surgir, todos queremos, o sea, todos tenemos sueños y queremos hacerlo fácil, y queremos hacerlo ya, y queremos que sea, mejor dicho, que monte este negocio y ya la pegué. No, o sea, no es así. O sea, Así es. O sea, la verdad, y lastimosamente lo voy a decir a ustedes, o sea, no es que vas a montar un negocio y ya la pegaste, no. O sea, es un negocio que hay que construir, ¿sí? Entonces, te voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando iniciamos con mi esposa en el tema inmobiliario, los primeros 7 años, duramos 7 años para llegar al punto de equilibrio, ¿sí? O sea, imagínate, 7 años. Tuvieron harto aguante. Claro, y tuvimos momentos de quiebre donde dijimos, bueno, vamos a cerrar la empresa porque la verdad vemos que nos estamos desgastando y no vemos resultado. Y fueron varios momentos, o sea, no fue uno solo, o sea, las personas solamente ven el resultado, ¿sí? Así es. Y eso es lastimoso porque, o sea, dicen, ay, mire, es que Sergio tiene tantos carros, ay, es que Sergio, mire, no, si yo tuviera la plata que tiene Sergio, pues, lógicamente yo también hablaría así, ¿sí? Claro. Entonces, pero lo que no ven es el esfuerzo que se logró hacer, los momentos decisivos donde una decisión como abandonar hubiera sido la solución más fácil. Hubiera sido lo más fácil, ¿no? Lógicamente. Pero no tuviéramos lo que tenemos hoy en día. Claro, así es. Sí. Sergio, sí, exactamente, yo comparto la misma opinión. De hecho, nosotros con mi pareja precisamente somos traders ya, pero al principio era increíble la cantidad de información o de desinformación que había. Y lo otro es que precisamente uno tiene que tratar de ser lo más inteligente posible. Sergio, efectivamente, confirmo todo lo que tú dices. Hoy en día el tema de más que información, de la desinformación que hay a nivel mundial es bastante complicado porque precisamente nosotros con mi pareja somos traders ya, pero al principio cuando empezamos a buscar información como tal, había de todo, ¿sí? Y yo creo que si la gente no tiene la capacidad de discernir o de diferenciar, por decirlo así, entre el bien y el mal, obviamente ahí estamos complicados con ese tema, porque como tú dices, la red social o los medios de comunicación se presta para hacer cualquier cosa, ¿sí? En un grupo que obviamente nosotros conversamos con algunos empresarios, se llegó al tema de que prácticamente hoy en día la gente traga sin masticar, la gente traga sin saborear. Entonces no es posible que si yo te digo a ti hoy, Sergio, mira tal cosa, no sé, vamos a hacer tal cosa y te prometo que en un mes, en 3 meses, en 5 meses te vas a volver millonario. O sea, eso no lo hace ni un millonario, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes quitarle hoy o mandar a quiebra a cualquier persona que sea millonaria y muy posiblemente en un mes, teniendo toda la experiencia, quítale el dinero, ¿sí? Déjalo en quiebra, pero que siga con el conocimiento. Es muy posible que quizás en un mes no sea tan fácil hacerlo. Ahora para una persona del común prácticamente yo creo que es imposible, ¿sí? Ojalá exista ese caso y nos lo comenten y vengan aquí a sentarse y nos digan cómo lo hizo.
pero sí efectivamente no es cambiable como tal. Sergio, una parte de ti, digamos, como ese llamado que tú mencionas, como esa visión que tú mencionas, la tuviste prácticamente desde que eras niño, sí, desde la parte del colegio. Yo sé que tus primeros comienzos tú los hiciste en el colegio, pero quiero que nos cuentes un poquito más a fondo de qué significó para ti, cómo fue el aprender de ventas, cómo fue como empezar a crear ese perfil comercial que tú tienes hoy en día. Bueno, como le mencionaba, el tema del emprendimiento, la verdad, pues, nació desde el colegio, ¿sí? O sea, a mí me gustaba vender, pues, galletas. Mi papá, pues, tiene un supermercado y yo decía, papá, hoy quiero vender esto, quiero vender gomitas. Y mi papá, pues, siempre fue una persona de que nos impulsó a ser vendedores, ¿sí? ¿En Super. qué sentido? Porque es que el que vende, la verdad, nunca se muere de hambre, ¿sí? Entonces, por eso lo invito a usted. O sea, si no le gustan las ventas, aprenda. O sea, hay un ejemplo muy bonito. Porque mira que en la era, eso era victoriana, hubieron dos pintores muy conocidos, ¿sí? Y uno le gustaba vender y el otro no. ¿Sí? No sé si has escuchado la historia. Sí, creo que sí. Sí, bueno. Entonces, mira, el pintor que aprendió a vender, o sea, la verdad murió rico, ¿sí? Y el pintor que no le gustaban las ventas murió pobre. Aunque los dos pintores son muy reconocidos, pero, o sea, en vida uno era rico y otro era pobre, ¿sí? ¿Y qué lo diferenció? El tema de las ventas. Entonces, o sea, las ventas es necesario, ¿sí? Imagínate, y ya que tú lo mencionas como una historia, yo creo que ni siquiera hay que tratar de verlo como en el pasado. Yo creo que eso es lo que sucede hoy en día. O sea, hay gente con tanto talento, gente con tantas capacidades que manejan una habilidad, pero increíblemente y preciso pasa eso, por el tema de no saber vender, por el tema de no haber aprendido esta habilidad. Por el temor. Sí o sí, No, y exacto, el temor. exacto, El temor, da miedo. claro. Y el miedo, la verdad, es amigo de la pobreza. Exacto, imagínate, o sea, o no querer ir más allá, porque yo siento que hoy en día, de hecho me incluyo, a las personas no nos gustan las ventas. Sí, A las y uno personas huye. no nos gustan Y uno vender. huye. Exacto, y Y uno uno huye. huye. Pero entonces, eso es como cuando tú tienes miedo a la altura. Si no te expones a saltar, siempre vas a tener el miedo. Entonces, en el momento que ya tú vences el miedo, ya tú dices, o sea, lo vencí, ¿ahora qué sigue? Porque siempre uno va a tener miedo a algo. O sea, créame que sí. O Exacto. sea, a mí me da, por ejemplo, temor en el colegio pasar una exposición. Entonces, yo siempre, como mi apellido es Silva, casi era el último. Pero no no faltaba ese día. No, pero no faltaba el profesor que llegaba y decía, bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Y yo, lo típico también que pasaba. Sí. Entonces no se salvaba, pero entonces mira que en el momento que uno se expone a algo que no le gusta hacer, pero no es lo que no le gusta hacer, sino es lo que tienes que hacer, ¿sí? O sea, eso es lo más importante, porque créame que la mayoría de las personas que usted conocen con éxito, no les gusta hacer muchas cosas, pero sabía que tenía que hacerlas para superarse. Tenía que hacerlas para superarse y para mejorar. Entonces, eso es importante, o sea, no es lo que nos gusta, es lo que nos conviene. Así es. Yo igual te cuento una historia personal y es que efectivamente a mí nunca me gustaron las ventas como tal, pero después que hice como esa catarsis mental, yo me di cuenta que también desde muy joven me estaba formando precisamente para la parte comercial. Ya más adelante ahondo un poquito más en el tema, pero a mí me pasó algo muy chistoso y es que como no me gustaba la parte comercial, trataba de no tener que trabajar en la parte comercial, por decirlo así. Sergio, y te cuento que en las ventas es en lo único que he trabajado toda mi vida. O sea, es algo como que yo no quiero y a la vez me sigue persiguiendo, sí, me sigue buscando. Entonces, a la final fue algo que yo ya analicé y yo dije, ya, efectivamente, las ventas es algo muy importante y es una habilidad muy bonita, porque aparte tú estás en el día a día interactuando con gente, interactuando con problemas, con cosas positivas. Entonces, tú prácticamente aprendes de todo y tu perfil obviamente se vuelve un poco más completo. Tú te me adelantaste al decir algo que era prácticamente lo que te iba a decir, y es que cuando tú estabas niño, de lo que tú me contaste y me acuerdo, fue tu tío el que te dijo la frase de, Sergio,
el que sabe vender no se muere de hambre. Sí, sí, sí. Yo creo que es una frase que no hace falta explicación o no hace falta ahondarla. Y mira que es importante porque mira, ese tío que me dijo, Sergio, si aprendes a vender nunca te vas a morir de hambre, es uno de los empresarios ahorita en lo que es Santander muy reconocidos, que es de la ferretería Silva, ¿sí? Se llama Edgar Silva. Él es mi tío y pues él es una figura o una referencia en nuestra familia de que es ser un empresario, ¿sí? Y entonces de ahí es que hemos tomado, y él es una persona que es bastante dominante, y cuando tiene la oportunidad, me da un consejo, pero él da un consejo como fuerte, ¿sí? Él dice las cosas como son, cogen y y da un consejo bastante fuerte, ¿sí? Entonces, qué bonito, y pues llega a ese punto en que uno dice, mira, todo lo que ha pasado año tras año, de pronto los errores o los aciertos, o de todo lo que nos ha pretendido de pronto la vida enseñar, ha sido de pronto para mejorar, ¿sí? Para mejorar. Pero como digo, pero uno tiene que aprender de la estrella, aprender de la persona que sí, que nos forma, aprender de la persona que tiene ya el resultado, ¿sí? Y eso es importante. Claro. Sergio, yo creo que igual una de las cosas más importantes o uno de los temas que siempre vamos a entrar en discusión, que es algo que analizamos, son como esas barreras mentales que se ponen las personas para dar ese primer paso, ¿sí? Nosotros este podcast lo creamos precisamente para servir un poco de inspiración, para servir un poco de ayuda, en el sentido de que hay mucha gente, como te mencioné antes, que tiene muy grandes ideas. En toda mi carrera profesional, que siempre me ha tocado obviamente trabajar con equipos grandes, siempre habían personas que se le acercaban a uno y como, oye Gus, imagínate esta idea, tengo esto, ¿qué opinas de esto? Y hay gente que se le ha ocurrido, digamos, ideas grandiosas. De hecho, hay mucha gente que dentro de su pensamiento ha logrado solucionar problemas que en este minuto todavía no han sido solucionados. Pero ¿qué pasa? Existen esas barreras mentales que no le permiten al emprendedor como tal dar ese primer paso. Y tú y yo sabemos que el paso más complicado siempre va a ser el primer paso. Sí, claro. El de tomar esa decisión, el de ir más allá. Y dentro de estos paradigmas, por decirlo así, yo veo que siempre la constante es el tema del dinero, ¿sí? La gente creo que piensa que para comenzar tiene que tener 1.000 millones en su bolsillo o tiene que tener una inversión demasiado grande. Cuéntanos, ¿tú qué hiciste en ese caso? Cuando comenzaste, tú ya tenías un dinero ahorrado, le pediste prestado a tu familia, no sé, empezaste a trabajar, estabas trabajando y al mismo tiempo empezaste a crear tu negocio. Cuéntanos, pero dinos la verdad, qué es lo que queremos saber, para ver cómo fue tu caso y que la gente ya no tenga como excusa decir, uy, no puedo comenzar esto. ¿Por qué? Porque me hace falta la plata. Entonces, ¿cuál fue tu caso? Bueno, mi caso es que, por ejemplo, en el caso, cuando estaba trabajando con mi papá en el supermercado, pues mi papá en sí a mí no me pagaba nada. Ese fue mi caso. Yo arranqué en el supermercado y mi papá en sí no me pagaba nada. Me decía, Sergio, yo te estoy enseñando a trabajar, ¿sí? ¿Qué más quiere que le pague si te estoy enseñando? Entonces, ese fue como el principio del no depender de un sueldo, ¿sí? Y pues yo tuve la ventaja de eso, de no depender de un sueldo para construir algo, ¿sí? Sin quererlo, mi papá me está dando una lección grande, ¿sí? Porque él nunca me enseñó a perseguir el dinero, ¿sí? Entonces, ese fue como el principio de lo que me marcó a mí para iniciar en el tema del emprendimiento. Muchas personas hoy en día me dicen, Sergio, pero es que yo voy a emprender, pero si lo que voy a hacer me duplica lo que estoy ganando actualmente, ¿sí? Exacto. Y entonces siempre colocan de excusa, no tengo el dinero, no sé cómo emprender, no sé qué hacer. Y ese, créame que ese va a ser siempre, de aquí en adelante van a ser las mismas preguntas de todos, sí, de la humanidad, porque es que el que quiere aprender emprende, ¿sí? Entonces no es necesario un capital para iniciar. No necesitamos crear una multinacional para iniciar un proyecto. Uno siempre empieza de pequeño a más. Si de pronto iniciaste y no ves un futuro en lo que iniciaste, revisa de pronto y tienes que cambiar tu estrategia,
¿sí? Así es. Pero la verdad no abandones el proyecto, porque es que si lo abandonas, pues no tenías de pronto el conocimiento en el momento, pero más adelante lo vas adquiriendo, ¿sí? Sergio, pero te hago una consulta en este momento. ¿Qué hacer o qué consejos nos puedes dar cuando una persona, su método, su visión es tan grande que no siente que quizás no le permite comenzar con poco? Y esto puede ser una traba mental en el sentido de que, claro, quiere comenzar con todo, como si ya fuera exitoso, como si el negocio fuera famoso, pero a la final, como tú dices, en casi siempre, no sé, 99.9 de las ocasiones siempre hay que comenzar desde abajo, desde el inicial. Pero, ¿qué consejo le darías tú a esa persona? Bueno, yo lo primer consejo que le haría es que si quiere de pronto iniciar en grande y de pronto ya hay una empresa referente en lo que quieres hacer, yo haría lo que fuera para ser empleado de esa empresa. Mirar el método, mirar cómo trabajan, mirar cómo funciona, porque como le digo, siempre uno tiene que engancharse de algo que ya está funcionando, ¿sí? Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, Japón, cuando hubo el tema de la guerra mundial, que Japón estuvo involucrado con Estados Unidos, el ingreso per cápita de cada japonesito era de $20 anuales. O sea, si lo dividimos en 12, imagínate, nada. O sea, $2 y algo era el mensual, ¿sí? Y si lo vimos en 30 días, peor todavía, ¿sí? Pero mira que Japón, o sea, nos ha superado y ha superado hasta Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque ellos empezaron a ver y a pegarse de las personas que tenían éxito. Bueno, quiero construir una moto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Quiero un reloj, vamos para donde tal. Quiero los mejores carros, vamos para tal. Y Japón ha sido un referente en que no se necesita dinero para iniciar algo grande, pero sí necesitamos el conocimiento, ¿sí? O sea, y es muy bonito porque, o sea, he leído bastante sobre la cultura y me encanta y me impresiona de superar, o sea, una guerra donde perdieron y cómo hoy en día son una de las potencias que hay a nivel mundial, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque aprendieron de los mejores. Yo creo que ese caso es súper claro, que lo que tú dices, o sea, prácticamente quedaron destruidos sin ninguna garantía de comenzar, sin las empresas destruidas también, o sea, todo, o sea, infraestructura, no sé, llamémoslo, todo el conjunto del país como tal, porque obviamente después de una guerra lo único que queda es desolación, pobreza, no quedan ni siquiera ganas de levantarse al otro día. Imagínate, y es súper complicado para las personas, pero mira lo que se puede lograr precisamente cuando se tiene una visión, cuando se tiene ese hambre, cuando se tiene como las ganas de superarse. Todo este tema tratamos de englobarlo con el tema de precisamente de la mentalidad, de los paradigmas, de las creencias, cualquier tipo de creencias. Y pasa algo muy chistoso, y es que nosotros, hablando un poquito antes detrás de cámara, tú mencionaste que el ser humano, la persona en el día, tiene un 67% de pensamientos negativos, ¿sí? ¿Cómo se hace para batallar con eso? Porque, por decir, hay mucha gente que comienza el día súper bien y se levanta con el pie derecho y dice, no, hoy es mi día, hoy la voy a romper, hoy sí fue, ayer no, pero hoy sí fue. Y no sé, va saliendo, se pelea con el vecino, no sé, se quema tomándose una taza de café, tiene algún problema, se le pasa a su colectivo, tal cosa, y ya tan solo con tener un pensamiento negativo, yo creo que se pierde todo lo positivo o esa mentalidad positiva con la que se había despertado. Tú mencionaste esto, ¿qué opinas precisamente de lo que tú dices? O sea, ¿cómo se puede manejar eso? O cómo la mentalidad negativa nos absorbe a tal nivel que no nos deja pensar, por decirlo así. Bueno, mira, o sea, es inevitable tener pensamientos negativos, ¿sí? O sea, eso es mentira de que ay, bueno, que Sergio tiene todo el día pensamientos positivos, ¿no? Porque igual somos seres humanos, que claro, cometemos errores. O sea, créame que el mismo pensamiento que tú tienes, yo lo voy a tener, ¿sí? Pero no es tanto el no tener pensamientos negativos, sino en saber cuáles pensamientos son los que me van a catapultar en el éxito. Claro, ¿sí? O sea, cuáles son los pensamientos que nos van a llevar a superarnos y a ser exitosos. Entonces tenemos que agarrarnos de esos pensamientos positivos, ¿sí? Y los negativos siempre van a estar ahí. Pero Sergio, cuéntanos un poco de tú qué haces, sí, porque como tú dices, sí, efectivamente es inevitable que nos llegue un pensamiento negativo, pero ¿qué hacer en ese momento?
o qué hacer cuando tú dices... ¿O qué yo hago en ese momento que me llega? Por ejemplo, un ejemplo, le voy a contar una historia así pequeñita. Nosotros actualmente tenemos contrato y hacemos obras civiles con una empresa que se llama Filtros Parmo, ¿sí? Es una empresa pues que ya actualmente está a nivel mundial, ¿sí? Ellos como tal distribuyen filtros para camiones, carros y todo el tema. Me salió un contrato con ellos me dijeron, Sergio, necesito que me cambies el techo de ese comedor. ¿Cuánto vale? Yo hice la cotización, primera vez que trabajo con ellos pues manejan todo el tema de seguridad social, todo lo que es el tema de CISO, que es el tema de riesgo de alturas y todo ese tema. Lógicamente, pues yo venía del mundo, o sea, del mundo normal donde no me pedían ningún tipo de requisito. Me llevó un amigo que me dije, venga, vamos a montar este cielo raso, esto lo hacemos en 4 días, 5 días, y hagámoslo. Entonces mi amigo dijo, listo, Sergio, vamos. Fuimos, cotizamos, elegimos, nos dieron la viabilidad, Sergio, arranque, pero mira, te voy a pasar esta lista, que es lo que tienes que cumplir, y eso es lo que no sabía, ¿sí? Cuando me da la lista, o sea, es una lista como una Biblia, Sergio, mira, primero, un CISO, segundo, arnés, andamios certificados, mejor dicho, hasta conos de tal tamaño, con tal dimensión, cada conito valía como 500,000 pesos, ¿sí? O sea, uno dice, wow, o sea, ¿en qué nos metimos? Y créame, claro, que en ese momento, mi enano me decía, Sergio, diles que no puedes, que estás ya ocupado. Entonces, pero yo sabía que era una gran oportunidad, o sea, de ahí, o sea, yo sabía que es una empresa que tiene una infraestructura de más de 2.500 metros cuadrados, o sea, ¿cuántas cosas no hay para hacer? Claro. ¿Sí? Pero lógicamente mi enanito me decía, Sergio, pero tú cotizaste algo normalito, o sea, los otros andamios valen más de 1.200.000 y la cotización, o sea, esa cotización fue como de 10 millones, o sea, en solo andamios, CISO y todo, se va prácticamente la ganancia y se va todo, ¿sí? Entonces yo dije, no, o sea, o me arriesgo o no lo hago y voy a quedar ahí como siempre, o sea, voy a quedar con lo que siempre hago. Entonces, mi amigo, el que le dije, bueno, listo, vamos a hacerle, pero tienes que hacer un curso de alturas, porque tú no tienes curso de alturas vigente, entonces tienes que hacerlo y todo. Entonces llega y me dice, Sergio, ¿sabes qué? No, yo me quiero complicar, yo no lo voy a hacer, busque quién lo haga. Y imagínate tú en ese rollo, o sea, tú el único que conocías que montaba techo, o sea, que usted sabe que pues, tenía la confianza porque trabaja muy bien y todo. Y me dijo, no, Sergio, yo ya no lo voy a hacer, no, eso es muy complicado. Y yo quedé así, o sea, o sea, tras de que veníamos con el tema de todos los elementos de seguridad y todo, ahora viene y me dice este hombre que no. Yo quedé, y ahora, en la mano ahora sí, yo dije, no, ahora sí voy a decir que no, que estoy ocupado. Imagínate. No, pues mira que cuando uno quiere, la verdad, hacer algo diferente, bueno, busqué Marketplace, bueno, ¿quién montaba cielo raso? Contraté como a 10 personas, de las 10 9 me dijeron que no, que por el tema del curso de alturas, por el tema de todo lo que ellos no trabajan así. Uno que sí me siguió la cuerda, me dijo, sí, yo sé, pero no tengo el curso, pero lo hacemos, o sea, pero ¿qué es lo que quiero aquí como dejar como en connotación? Es que, o sea, dependiendo del problema que tengas actualmente, o sea, el camino más fácil es abandonar. Sí. O sea, el camino más fácil es abandonar, y créame que siempre va a estar ese camino. La solución más fácil para cualquier persona. Sí, o sea, siempre va a estar ese camino de abandonar. Pero mira que desarrollé el proyecto, sí, no me quedó ganancia, pero lo desarrollé. Y de ese proyecto han venido mucho más proyectos, y ya pues tenía la habilidad y ya tenía la capacidad de saber cómo se trabajaba. Entonces ya tenía que, bueno, yo ya sabía que no, que tengo que colocar esto adicional, esto adicional, esto adicional, y ya pues los otros proyectos ya fueron un éxito, ¿sí? ¿Tú crees que en este caso entonces podemos aplicar la típica frase de perder es ganar un poco? Sí. ¿O sentiste que sí perdiste en ese negocio? No, porque es que el que es empresario sabe que la ganancia es a futuro. Okay. ¿Sí? Entonces, o sea, si tú quieres ser empresario, tienes que tener en cuenta de que tú al principio estás aprendiendo. Y ahí me acordé cuando trabajaba con mi papá, y mi papá me dijo, Sergio, yo no te voy a pagar porque te estoy enseñando. Entonces no recibí nada porque estoy aprendiendo. Pero gracias a ese trabajo que se hizo excelente, lo que fue la gerencia de Filtros Parmo,
nos tiene a nosotros como referentes en todos los proyectos que son importantes de modificación y transformación de espacios, ¿sí? De ahí me salieron un contrato por 80 millones, después me salió un contrato por 60, después me salió un contrato por 200 y algo de millones, o sea, y ya uno dice, bueno, o sea, de algo pequeño, si hubiera tomado el camino fácil, que era decir, abandono, y abandono, me claro. retiro, o sea, no se hubiera recogido esa cosecha, ¿sí? Entonces, no sé cuál es tu caso, no sé en qué momento estás ahorita, pero si abandonas, no vas a ver, no vas a saber qué puedes lograr hacer. Imagínate, ¿qué tal tú, por querer abandonar o por querer tirar la toalla, hubieras prácticamente perdido quizás uno de los socios comerciales más importantes que tienes en este momento? Porque lo que tú dices, mira toda la trayectoria que sigues trabajando con ellos y que son contratos amplios. Sí. Piensa tú o devuélvete a ese minuto en donde tú hubieras dicho que no. Yo creo que si hubieras sabido todo lo que hubieras podido conseguir, pero hubieras dicho que no, yo creo que te devolverías en el tiempo y no sé, te darías 2, 3 cachetadas y como reacciona, ¿cómo se te ocurre ir a decir que no? Claro. Ahí yo creo que fue súper complicado. Lo otro que tú dijiste, que te lo iba también a decir, es que tú hablas de tu enano acá, pero yo creo que tú leyendo la lista, tú eras el que cada vez se iba achicando más y volviendo más pequeñito y más enanito de todo lo que te faltaba como conseguir y que no habías tenido en cuenta como tal. Así que sí, pues imagínate, o sea... No, y mira que el éxito, hay una línea muy delgaditica, ¿sí? O sea, el éxito es una línea muy delgaditica donde una decisión errónea, o sea, puedes como tal echar echar a bote tu éxito, ¿sí? Serio, pero igual mira que por decir, no sé, pero me causa curiosidad. Tú sabes que una de las cosas más complicadas que tiene el ser humano es aprender a poner límites, es aprender como a tener sus parámetros claros. ¿En qué momento no hay que decir no, pero en qué momento sí hay que asumir y con responsabilidad decir no? O no puedo, o sea, no puedo. O tú dices, no, siempre hay que poder, siempre tú tienes que decir que sí. ¿Ese es el caso? ¿O qué opinas de esto? Bueno, yo digo que en el momento que uno debe decir que no es en el momento que uno siente de que lo que va a hacer, o sea, si lo hagas bien, la otra persona no va a valorar el tema, ¿sí? Entonces en ese momento digo, o sea, la verdad no me desgasto, ¿sí? Si yo ya sé que la persona es una persona que tiene sus problemas, porque hay muchas personas que tienen sus problemas, y uno dice, aquí la verdad pues no hay nada para crecer, pues yo le diría no me desgasto. Pero en la mayoría de los casos, la verdad, son retos. A mí me gustan los retos. Claro. Me gustan los chicharrones. Sí, me imagino. Sergio, igual, este caso que nos mencionas o este ejemplo que nos das, igual yo creo que acá se pueden sacar muchas enseñanzas y aplicar muchas cosas. La primera enseñanza que saqué de ese momento fue que cuando ya me empezó a ir bien con los contratos, la persona que me dijo que no en su momento, me dijo, Sergio, venga, ¿en qué me puede meter? Yo ya le dije, bueno, ahora sí quieres, ya cuando lógicamente... Pero uno recuerda, no es que uno sea rencoroso ni nada el tema, claro. pero la verdad pues uno tiene que estar con las personas que son locas como uno, que lo siguen a uno a pesar de... Y eso es lo igual uno tampoco puede estar rodeado de gente que abandone en cualquier momento a la primera batalla o a la primera dificultad, ya se tira el barco prácticamente. Se lanza así por un tobogán. Así es. Sergio, este ejemplo que tú nos hablas, digamos, ya es tú teniendo la experiencia, ya es tú teniendo formado tu negocio, obviamente con un camino recorrido, pero tú tienes algún ejemplo o nos puedes contar un caso que te haya pasado similar al principio, en el que tú realmente hayas pensado en que no ibas a poder hacer, en que no ibas a poder seguir, en que tú tenías que abandonar quizás porque no veías como esa luz al final del túnel. Uy, sí, no, muchos, o sea, la verdad son muchos los casos. Cuando arrancamos con la inmobiliaria, me acuerdo muy bien que el primer año arrendamos apenas 16 inmuebles. O sea, 16 inmuebles, para las personas que tienen inmobiliaria saben que eso no da ni para el mínimo, o sea, no da ni para mantener un mínimo. Entonces, así fue un año completo, ¿sí? Y muchas personas inician en un momento de emprendimiento y llegan el primer mes, el segundo mes, el tercer mes,
hasta el sexto mes dice, no me está dando lo del mínimo, entonces no, cierto. Entonces nosotros aguantar ese año fue complejo. El segundo año tuvimos 32 inmuebles, ya nos está dando con mínimo y algo más. Y también, pues no creas, o sea, 2 personas viviendo de casi el mínimo es complejo, ¿sí? Pero yo digo que, o sea, lo más importante es tener un sueño claro, ¿sí? Si tienes un sueño claro, dificultades siempre van a estar, pero si tienes un sueño claro, puedes soportar esas dificultades. Claro. Entonces, hay personas que dicen, no, es que es muy materialista porque sueñan tener sus carros, sueñan tener sus casas. Bueno, pero si de pronto no eres materialista, pero quieres o tienes un sueño, pues puede ser de ayudar a los abuelitos, de ayudar a los niños huérfanos. O sea, cada quien tiene su sueño, ¿sí? Pero lo importante es que tiene que tener un sueño. Y el que sueña es joven, así tenga 80 años. Qué frase tan bonita, porque a la final es una realidad. Sí. Yo creo que la persona ya prácticamente muere, obviamente no en un estado físico, sino muere cuando precisamente ya no tiene nada más por qué vivir, por qué luchar o que no tiene nada más que conquistar. Y por ejemplo, hoy en día hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos jóvenes, pero más jóvenes viejos. Sí. Sergio, igual yo creo que todo empresario o todo emprendedor siempre va a pasar por momentos difíciles, obviamente al comienzo, y es más, ni siquiera al comienzo, siempre una persona que vive, que sale a guerreársela, que sale a buscar como el pan de cada día, siempre va a encontrar dificultades, independientemente el nivel que tenga, ¿sí me entiendes? Porque sí, puede ser que al principio, ya cuando tú hayas avanzado, tú vas a decir, ese problema tan pequeño que fue, o esa solución tan obvia que yo tenía, pero igual a medida que va pasando el tiempo se van presentando ciertas dificultades. Aparte, digamos, de este tipo de problemas que tú mencionas, tú anteriormente en una charla o en la charla que nosotros tuvimos, tú nos contaste una historia que yo quiero que en este momento tú la puedas mencionar, ¿sí? La idea es que lo puedas hacer, igual si te sientes cómodo, pero la idea es que sí lo puedas mencionar para que la gente aprenda, digamos, como de esta bonita experiencia que tú tuviste. Cuando tú estabas comenzando, obviamente tu familia quizás en la preocupación de que tú no cometieras errores, de que tú no te desviaras del camino, que tú no fueras, digamos, por un lado en el que tu familia creía que quizás no era viable que te fueras por ahí, pero tú en ese momento tuviste una actitud irreverente en el buen sentido de la palabra, de decir, no, o sea, igual es mi camino, es lo que yo quiero formar, así que no voy a hacer caso. Y en ese ejemplo claro, tú nos mencionaste que tuviste un problema con tu mamá, ¿sí? Sí. ¿Y qué te implicó a eso? ¿Quieres mencionarlo para que igual la gente sepa? Mira, el tema es que cuando tú inicias un emprendimiento, lo más importante que tienes que tener claro es que los primeros que se van a oponer siempre van a ser tus familiares. ¿Por qué? Porque es algo normal de que te van a decir, no, pero es que en tu familia nunca ha habido un empresario. O sea, ¿por qué te quieres ir por ahí? Vete por un empleo que es seguro, ¿sí? Y el empleo, lo seguro es que un día te van a echar. Eso es lo único seguro del empleo. Eso es lo único seguro que sí, uno tiene, exacto. Pero tú terminas tus 45, tus 60 años de labor y te pones a revisar por medio de un empleo, y tú qué construiste, nada. La verdad, tú le construiste unos sueños a tu jefe, pero no construiste nada para ti, ¿sí? Y así salen muchas personas, pues lógicamente alcanzan la pensión, pero en sí no es una pensión de jubilación. O sea, jubilación es de júbilo, de alegría. Tú sales con una pensión, ¿sí? Entonces, mira que cuando inicié en el tema inmobiliario, siempre tuve como ese problema con mi mamá, de que ella no estaba como de acuerdo, ¿sí? En el tema. Me casé con mi esposa pues un pilar muy fundamental en esa decisión de decir, bueno, listo, vamos a hacer eso, pero vamos a hacer en grande, ¿sí? Y llegamos y nos opusimos de pronto a lo que mi mamá quería, porque lógicamente todas las madres quieren para uno lo mejor, ¿sí? Pero ella de pronto lo veía a un punto de vista distinto al mío, ¿sí? Así es. Entonces ella quería que de pronto yo siguiera los negocios de la familia, ¿sí? Entonces, y es lo normal, o sea, pero yo estoy construyendo esto para ti, para tu hermana. Ese es el tema. Entonces, al momento de yo hacer algo distinto, pues ella se opuso, ¿sí?
y pues me tocó dejarme de hablar con ella por un buen tiempo, ¿sí? ¿Cuánto Fueron fue ese 3 años, más de 3 años. sí. Durante 3 años no te hablaste con tu No, mamá. no asistía ni a reuniones, ni me llamaban a mi cumpleaños, que uno decía, pucha, o sea, eso es duro, o sea, duro, duro, duro. Pero yo entendí de que si había tomado una decisión, y ese momento la tomé con mi esposa, de una decisión de hacer algo distinto y que yo sabía que iba a funcionar, pues tenía que tomar decisiones. Y a veces, hay veces que las decisiones tú las tienes que tomar por tu familia, ¿sí? Porque mira que esa decisión que nosotros tomamos nos llevó a hoy en día pues a tener una relación bonita con mi mamá, ¿sí? Mi mamá ya pues dijo, no, pues sí, este es su camino, ya aceptó, pero al principio no, ¿sí? Entonces te va a pasar eso, o sea, puede ser tu mamá, puede ser tu familia, puede ser tu primo, puede ser tu pareja, ¿sí? Pero tú tienes que saber por quién tomas esa decisión. Así es. Y tener un motivo. Sergio, igual, gracias por contarnos la historia, porque yo siento que hacía falta mencionarla, porque imagínate, o sea, tú como ser humano dejarte de hablar con tu mamá, precisamente como te dije al principio, por esa irreverencia, pero en el buen sentido de la palabra, por esa decisión, porque al final tú en ese momento yo siento que tú empezaste a forjar tu carácter, ¿sí? Empezaste como a crear tu propio camino. Igual yo siento también que puede ser que, claro, como tú te le estabas saliendo, entre comillas, de las manos de tu mamá, sí, pero era quizás de esa formación que ellos te habían enseñado para que tú siguieras los pasos exactos que ellos querían. Quizás lo que tú dices, tu mamá tenía, quizás, o tu papá tenía la visión de que tú te quedaras con los negocios familiares, de que siguieras obviamente con las mismas costumbres, pero tú quisiste hacer algo distinto. Yo creo que ahí fue como ese choque, sí, ese choque o esa como no asimilación de lo que está pasando. Sí. Entonces imagínate lo que conllevó. Sergio, aparte de este tema familiar, digamos, ¿qué haces tú o cómo has manejado el tema, digamos, de la traición o de la mala energía o de las personas que prácticamente quieren ver que tú no avances o que han sido un obstáculo en el camino, en donde casi siempre es tu círculo más cercano? Sí. ¿Cómo has hecho tú? Bueno, o sea, yo siempre pienso, o sea, si Jesús tuvo 12 apóstoles y uno se le torció, y uno que es un ser humano de huesito, de carnecita, con malos pensamientos a veces, pues lógicamente, o sea, siempre vamos a tener alguien camuflado que va a querer que nosotros estemos derrotados, caigamos, pero es normal, o sea, eso es normal, o sea, hay veces que hay amigos que dicen, ay, yo soy tu amigo, pero solamente de parranda y de fiesta, ¿sí? Eso es el amigo, pero cuando tú vas a hacer algo serio para tu progreso, ahí sí ya no le gustó, ¿sí? Entonces eso es normal. Lo importante es saber de quién estamos rodeados, o sea, rodearnos de personas que quieran superarse. Si queremos ser empresarios, tratemos de tener amigos empresarios, ¿sí? Que nos motiven a decir, venga, tengo este negocio, tengo esta idea, coloque usted su trabajo y yo coloco el dinero, ¿sí? O sea, eso pasa, pero si nos rodeamos de las personas correctas. Es muy cierto lo que tú dices. Igual yo siento también que una persona que quiere saber en muchas ocasiones cómo va a ser su futuro o qué le espera, digamos, como en el próximo tiempo cercano, en un futuro cercano, tiene que ver de quién está rodeado. O sea, hay una frase, un ejemplo que dice, si tú quieres saber lo que vas a hacer en tu futuro más cercano, mira cuáles son las 5 personas o las 10 personas con las que tú más te rodeas. Ese es tu núcleo o de ahí parte todo. Entonces es muy válido lo que tú dices. Si tú quieres ser empresario, si quieres buscar más allá, tienes que precisamente buscar como la amistad o el poderte rodear de ese círculo al que tú quieres llegar. Sergio, otra cosa que yo siento que puede ser también una pregunta súper importante, te la voy a dividir en dos. Tú mencionaste que tu esposa, obviamente cuando te casaste y todo eso, ha sido parte de tu pilar más importante, ha estado ahí para ti, y yo sé que ustedes trabajan en conjunto con mi equipo, ¿ya? Ustedes pasaron una época muy oscura, que vale la pena llamarlo así porque no hay que disfrazar nada. Ustedes pasaron una época tan oscura y tan difícil que tu esposa te llevó a decir, Sergio, o hacemos un cambio y le damos con toda, le metemos al acelerador, o hasta aquí dejamos esa idea. ¿Qué hiciste tú en ese momento? No, eso es que ese momento fue muy duro, claro.
porque es que, o sea, la mayoría de las personas ven ya el resultado, ¿sí? Pero el proceso es un proceso de que se cocinó a fuego lento, o sea, lento. Mira, le voy a contar aquí una historia. Nosotros tenemos 3 niños muy bonitos, 2 niños y una niña. En el segundo hijo, o sea, llegamos a un caso en que no teníamos ni para la leche, o sea literal, o sea, el niño nació fino, o sea, el niño que era no, era de leche de tarro, de mar, todo por el tema. Y, y, y llegar un día en que, uy, tengo que comprar la leche del niño y no tengo plata. O sea, eso es complejo. Y usted se empieza a decir, bueno, pero estoy en el momento de emprendimiento, estoy supuestamente emprender lo mejor que un empleo, pero llegar a un punto de decir, uy, no tengo para la leche del niño. O sea, es complejo, ¿sí? Complicado. Es complicado. Pero Sergio, ¿cómo es posible que el Sergio que tiene vehículos, que tiene propiedades, que tiene empresas, haya pasado por eso? O sea, no cabe en la mente de la persona que solo está viendo el resultado. Exactamente, pero es un proceso que y todos tenemos que vivir, ¿sí? Es un proceso que uno necesita llegar a veces al punto más bajo para uno empezar y emprender con todo, ¿sí? Entonces, en ese punto fue cuando no teníamos para la leche del niño, fue en el momento que dijimos, o sea, o acabamos la idea o trabajamos con todas, ¿sí? Y en ese momento pues tomamos la decisión de hacer lo que tuviera que hacer. Sí, imagínate, o sea, igual fue un momento fuerte, o sea, fuerte, que uno dice, o sea, era la leche del niño, o era pagar un recibo, o sea, todo era debido a muerte. O ninguna de las dos. Sí, o ninguna de las dos. Yo creo que también se lleva... Sí, o sea, complejo. Sergio, la otra pregunta que obviamente la anclo, digamos, a este tema, ¿qué opinas tú de trabajar con la familia, de trabajar, digamos, en este caso con tu esposa? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Ya que sabemos que en el tema familiar es súper complicado, el tema de la confianza, porque a veces se tiende a no saber diferenciar las cosas. ¿Cómo ha sido esto para ti? O sea, ¿cómo dividen ustedes lo familiar, lo personal de lo laboral? Bueno, en el caso mío, mi esposa siempre ha sido como la administradora, ¿sí? O sea, ella es la que está pendiente de todo. Créame que sin ella, pues lógicamente no estuviera acá, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ella es una persona de que es muy buena para los números, ella hace muy buenos presupuestos. Importante, como empresario, es en diciembre siempre sacar las estadísticas del año que pasó y el presupuesto del año siguiente. Claro. O sea, nosotros mantenemos un presupuesto de qué se puede gastar, qué no se puede gastar, hasta qué punto podemos llegar, y eso es muy importante, que eso no lo hacíamos antes, y por eso fueron de pronto los quiebres económicos que tuvimos y todos esos problemas, es porque no teníamos una planificación de lo que íbamos a hacer, ¿sí? Porque imagínate, o sea, lo que tú dices, yo creo que es algo súper importante. O sea, tú ya pensando en diciembre, la planificación y el presupuesto de todo el año que ni siquiera sabías que iba a ocurrir, y nosotros, como siempre mortales, no tenemos ni un presupuesto mensual, o simplemente hasta salimos a hacer algo y ni sabemos si podemos gastar o no gastar, y raye la Mastercard. Hace tarjeta nomás y Dios proveerá, para eso trabajo y me lo merezco. Esa es la frase más chévere. Claro. Me lo merezco. Pero mira que, o sea, todo esto nos ha llevado a crear una conciencia, ¿sí? Y por ejemplo, lo que nosotros no podemos pagar de contado, no lo compramos. O sea, hasta ese punto. ¿Por qué? Porque si no lo puedo pagar de contado, no me lo merezco. O sea, no es pasar la tarjeta. Nosotros, pues, pasar la tarjeta, no pasa la tarjeta y ya. Pero no es ese merecimiento rápido, ¿no? Porque es que eso es lo que nos enseña como tal la sociedad. O sea, ay, pero es que tú trabajas para eso, tú te matas tanto y no es capaz de comprarte un carro a cuotas. A 84 cuotas no es capaz de comprarte un carro. Entonces, ¿no? O sea, son cosas que uno tiene que aprender a merecer, pero por el trabajo, ¿sí? Aprender a merecer, pero porque tú tienes el dinero para comprarlo. Y así es la forma más rápida de poder crear tu capital. Sí, Sergio, igual yo me incluyo dentro de lo que tú mencionas, porque imagínate, o sea, yo crecí prácticamente también con el paradigma del que no se endeuda no tiene las cosas. Sí. O lo que hablamos ahorita, de para eso no trabaja,
o primero el placer, ¿sí? Yo siento que nosotros estamos muy mal enseñados en el sentido de que primero debemos que enfocarnos en trabajar duro, obviamente aprovechar la juventud, la salud que se tiene para precisamente crear un patrimonio fuerte que a ti después de unos años primero te permita pensionarte joven, porque si tú empiezas desde muy pequeño a crear patrimonio, a crear riqueza, a crear, digamos, como ese músculo financiero, prácticamente tú ya desde los 40, 50 años puedes tomar la decisión de no trabajar como tal, obviamente no quedarte sin hacer nada, pero prácticamente ya tener como esa libertad financiera de no seguir haciendo. ¿Qué nos pasa en este momento? Que nosotros, cualquier cosa que hacemos, ay, nos merecemos celebrar, ay, nos merecemos esto, placer, lujo, de todo, pero no nos damos cuenta, digamos que la vida pasa, la juventud pasa, y ya después de viejos es que queremos, uy, hay que trabajar para tener una pensión digna, lo que tú dices, o hay que trabajar, digamos, para el tema de medicamentos, de enfermedades, cuando no debería ser así. O sea, yo siento que en ese sentido nosotros en muchas ocasiones hacemos las cosas al revés, así que igual es súper complicado. Una de las cosas que tú mencionas, que obviamente te lo rescato, es siempre ese impulso de estamos mal, hay que seguir, estamos complicados, hay que seguir. Tú nos mencionaste también un tema de estadística que es supremamente importante para nosotros, y es que en el primer año prácticamente el 96% de las empresas que se crean cierran, y prácticamente un poco más dentro de los próximos 5 años igual también fracasa. Sí. ¿Cómo manejar eso para que no te toque tu negocio, para que no te toque a ti? Bueno, en el tema de la estadística es que en el primer año el 67% de las empresas cierran. Y en los próximos 5 años de las que quedaron, van a cerrar el 95%. O sea, solo sobreviven casi como póngale el 6%, el 5% de las empresas que pasen de los 10 años ya tienen posibilidad de poder tener de pronto una trascendencia, que es lo que uno busca como empresa, ¿sí? Pero yo digo que no es tanto de crear una empresa para cerrarla, porque todo el mundo crea una empresa para bien, o sea, que para que perdure, ¿no? Sino que es de pronto a veces que nos metemos en el nicho que no es, puede ser. La mayoría de las empresas que abren, y lo chistoso es que estaba mirando las estadísticas en Cámara de Comercio, y la mayoría son restaurantes, la mayoría son salones de belleza, y lo otro son 3 que son muy recurrentes, ¿sí? Y hay tiendas de barrio, son las 3 que, y sí, pero si uno se pone a analizar, o sea, son 3 sectores que ya no mueven, o sea, sí se mueve económicamente, pero ya no te va a dar un resultado se mueve como un general, pero no realmente como algo personal. Exactamente. Todo eso. Sí, o sea, entonces hay veces de que de pronto tenemos que enfocarnos en algo que sea trascendente, pero que no sea monótono de lo mismo de lo que montan las demás personas, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cómo podemos de pronto emprender, pero en algo que sea viable, ¿sí? Que sea viable, que sea de pronto de trascendencia. Lo otro que me comentabas era el tema, por ejemplo, de los activos. Por ejemplo, ya estábamos hablando sobre el tema de los activos, es crear varios activos, ¿sí? No colocar en una sola canasta los huevitos, sino tener varios modos de ingresos. Lo que se recomienda es tener 7 ingresos, ¿sí? De diferente área, ¿sí? Entonces, en el momento de que tú creas los 7 ingresos, no pasa nada si se cayó en este modelo, si se cayó aquello otro, tú vas a seguir teniendo un flujo de caja, ¿sí? Que eso es lo que en sí busca uno, tener un flujo de caja. Entonces, mi recomendación es crear 7 ingresos alternos a lo que estás haciendo actualmente, ¿sí? La verdad hay bastantes formas de crear ingresos, ¿sí? Pero ya pues la que te quede más fácil, y la mayoría no necesitas dinero, ¿sí? O sea, hay ingresos que tú puedes crear desde tu trabajo y de trabajar con otras personas. Sergio, tú hablas del tema o bueno, lo mencionamos, el tema de las fuentes de ingreso, el músculo financiero, el soporte económico como tal. ¿Qué relación tienes tú entonces con el dinero? Claro, mira, el tema mental, o sea, yo creo que el tema más que todo es uno como empresario es crearse una mentalidad de ganador y empresario, ¿sí? Ya todo es tema mental, o sea, no influye nada el dinero, no influye nada el tema de los bienes ni nada, sino es tú crear esa mentalidad, como habíamos hablado anteriormente,
Si tú a un rico le quitas el dinero actualmente, pero tiene ya con la mentalidad rico, en menos de 2, 3 años, vuelve a tener la misma fortuna, ¿sí? Como Donald Trump. O sea, nos podemos ver, Donald Trump fue una persona que quebró, o sea, quebró. Y es una persona que actualmente, hoy en día, es multimillonario, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tiene la mentalidad. Eso es. Entonces tenemos que empezar a crear mentalidad, asistir a seminarios de emprendimiento, a leer temas de emprendimiento, libros de autoayuda. Uno que te recomiendo es el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Importante, ese fue el primer libro que leí como a los 14 años. 14, 13 años lo leí. Y el otro que me cambió el hábito financiero fue el de El hombre más rico de Babilonia. O sea, que lo ibas a decir porque también era el libro que tenía en mente. Sí. ¿Qué libro? O sea, un libro, excelente. O sea, la persona que lea ese libro cambia su pensamiento acerca del dinero. Yo creo que igual lo podemos dar como consejo, y si tú no sabes qué hacer o cómo comenzar, comienza leyéndote esos 2 libros. Cambia la mentalidad. Va a servir muchísimo. Sergio, ese tema de educación obviamente lo estamos viendo como educación personal, pero ¿qué opinas tú del modelo de educación actual versus lo que necesita realmente la gente? Bueno, muy sencillo. Si vemos, tengo un celular, ¿sí? Un iPhone. Este celular hace 150 años no existía, ¿sí? O sea que hemos ido evolucionando en el tema de comunicación, ¿no? Pero si tú miras el colegio actual de hace 150 años al actual, vemos que es el mismo modelo. O sea que no hemos mejorado en el tema educativo, ¿sí? Pero sí hemos mejorado en el tema de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un entramado que no le sirve que nos eduquemos de forma financiera. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros buscar hasta encontrar para podernos educar en la parte financiera, ¿sí? Porque eso es lo que no enseñan en el colegio. En el colegio no enseñan nada del tema financiero. Te enseñan los ríos. Ya es obsoleta la educación que se está presentando en este momento. Te enseñan las montañas, te enseñan cosas que, pues bueno, uno puede buscar por internet, ¿sí? Y ahorita en ese mundo de tecnología, exactamente. Y nos enseñan, por ejemplo, que tenemos que aprendernos tal cosa y que eso tiene que quedar grabado. De memoria. De memoria. No nos enseñan a pensar, sino a grabar. Sergio, ¿qué hábitos tienes tú en este momento que te permiten seguir avanzando? O sea, ¿cuáles son tus cosas no negociables, las que tú sí puedes hacer, pero cómo es tu día, cómo es tu tema de tus hábitos? Lo primero es agradecer a Dios todos los días. O sea, yo soy de las personas que me levanto y agradezco. Entonces yo digo que la mejor forma de tú tener más es agradeciendo, ¿sí? Lo segundo es lo que te comentaba, el tema de la lectura, audios, todo lo que tiene que ver con el tema de superación personal, ¿sí? El tema, digo que eso es algo que y lo de los seminarios y convenciones empresariales tampoco es negociable. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mejorar nuestra mente y a volvernos a encaminar. Ok, Sergio, ya llegamos al final de este episodio, te agradecemos mucho, pero no queremos irnos sin antes preguntarte qué significa para ti ser inquebrantable. Inquebrantable es uno ser diferente a las demás personas, o sea, al mundo. Eso es ser inquebrantable. Ok. Amigos, gracias a ustedes por mirar el episodio de hoy, que es el primero. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, igual, de verdad te lo agradezco. Si ustedes sienten que este episodio les sirvió, la verdad nos ayudaría bastante que lo pudieran compartir, que lo pudieran hacer llegar a más personas. Y si saben también de una persona que en este momento necesita como ese impulso, esa palabra de aliento, esta es la misión que nosotros queremos hacer con este proyecto que estamos realizando. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos su tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Si este capítulo te gustó, compártelo y síguenos en todas nuestras plataformas. Recuerda que esto es Inquebrantables.